Gloria a Dios. Si le dije que se relaje, se sienta con libertad, es porque es lo que Él quiere el Señor. Gloria a Dios. Sin apagar la alabanza, ¿no? El espíritu, ese amor que ya el Señor nos ha propuesto, nos ha dado, esa felicidad. Primeramente quiero que me pongan en las manos del Señor antes que lea la palabra de Dios. Y nos pongamos de pies porque esto es muy, muy delicado, muy santo. Y amén. Antes de que yo pronuncie una palabra, quiero que oremos todos amén, juntos, hermano, y ponerme en las manos del Señor. Amén, hermano. Amadísimo Padre, sabiendo y reconociendo, Padre, que estoy bajo la autoridad del cielo y la autoridad, Señor, de este siervo que has puesto aquí en este lugar, Señor. Y gracias a ese amor, a ese conocimiento, Padre, yo simplemente accedo a lo que se me pide y lo que he entregado y lo que he recibido de ti, Padre, y lo que tú has puesto en mi corazón es lo que mis labios van a expresar, Señor. Y si algún espíritu, algo quiera revelarse en medio nuestro, Señor, sea usted, Padre, reprendiéndolo. Sí, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque en usted es quien confiamos y nuestra fe está en usted, Padre. Sabemos, Señor, que todo lo que se mueva aquí, Padre, y todo lo que hagamos, Señor, lo hacemos en honor a ti, Padre, para glorificarte y exaltar tu nombre, primeramente, Señor. Y lo que no hagamos en tu nombre, Padre, sea usted, Señor, tomando control, porque a veces lo hacemos consciente y conscientemente, Padre, pero nos ponemos en tus manos. Sea usted, Padre, siguiendo este control, tomando todo lo que está aquí en esta disposición, y siga usted paseándose en medio nuestro, Señor, por medio de su Santo Espíritu. Y esto lo digo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! Amadísimos hermanos, pueden sentarse, tomen la Biblia. Vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 1. Y vamos a dar inicio del versículo 21. Y voy a estar tomando pausas para desarrollar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a estar leyendo del versículo 21 hasta el 40 o 42. Gloria a Dios. Si el Espíritu determina todo lo que ha puesto en mi corazón. Y me indican con un amén, por favor. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo. En los días de reposo. Amén. En la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Fue. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahí nos vamos a detener por ahorita. Cuando dice la palabra de Dios, hermano, que
Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Yo creo que todos aquí tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que sabemos que cuando inició Jesucristo su ministerio, y ahí con él ya lo acompañaban dos parejas de dos hermanos que ya estaban con él. Entonces sabemos que Simón, Andrés y Jacobo y Juan fueron los que iniciaron la carrera, el ministerio con Jesucristo. Fue donde él reclutó, comenzó pudiéramos decir, su cuartel. Comenzó con estos 4. Y cuando entra a este lugar, cuando habla de sinagoga, estamos hablando de un lugar donde se congregaban los días sábados a adorar al Señor. Y ahí entre los fariseos y pudiera decir yo, los rabinos y los escribas, elegían a un líder para llevar la palabra de Dios. Entonces, pero ese día le tocó a Jesucristo. Qué bendición para ese hombre que se encontraba ahí, pero sin embargo no sabían lo que les esperaba. En el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Claro, Jesucristo es toda la autoridad. Pero lo que ellos se sorprendían de que nadie lo conocía a él como alguien estudiado. Porque todos estos, los escribas y los rabinos, eran hombres que practicaban la ley. Eran expertos en ejercer la ley. Inclusive tan expertos en la ley, pero a la vez muy, pudiera decir, religiosos, ¿no? Porque como ellos cumplían tan profundamente la ley, que si un rabino iba a visitar a alguien el día sábado y se venía la lluvia, ese hombre ahí se quedaba. ¿Por qué? Porque su cuerpo se llenaba de agua y para ellos era una carga. Ahí se quedaban hasta que salía el sol y secaba, y entonces seguía su caminata. ¿Hasta dónde podemos entender esto? Que en el pueblo de Dios, pastor, desafortunadamente vivimos de esa manera también. Aleluya. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, eso no era lo que él enseñaba, y por eso estos hombres se quedaron asombrados, se quedaron con aquello de que cómo este hombre habla con autoridad y bien claro. Aleluya. Santo de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en nuestras iglesias? Porque pudiera decir yo en este momento, esta es una sinagoga. En aquel tiempo usaban cuando entre semana, esos lugares los usaban como para escuelas o tribunales, ¿no? O donde llevaban a cabo los casos, los delitos pequeños. Entonces, cuando eran cosas semejantes grandes, pues claro, se iban a donde se congregaban todo lo que es en general. Entonces aquí estamos aprendiendo de que en la iglesia hay una decadencia de búsqueda del Señor. ¿Por qué? Mire, vamos al versículo 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre que con espíritu inmundo, que dio voces. ¿Quién no va a dar voces cuando el Rey de Reyes nos confronta y nos saca, nos encara nuestros pecados, nuestras fallas, y nos dice personalmente, oye, estás pecando, estás fallando? Y estos hombres por eso se quedaban admirados, atónitos. Se asombraban. Estaban asombrados. Y lo más duro de esto es de que
a veces sucede lo mismo cuando somos confrontados, pero hay algo que nos falta y es donde vamos a ir avanzando. Y voy a repetir, pero había en la sinagoga de ellos un hombre que con espíritu inmundo que dio voces diciendo, acuérdese, digo, pero desesperadamente, porque sabía quién estaba ahí. Este espíritu, este demonio sabía que estaba en problemas. Amén. Aleluya. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirlos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese que hay dos cosas muy importantes y conocemos de la palabra e ignoramos esto. Fíjese qué astuto ese demonio, ese espíritu. Estaba halagando a Jesucristo, porque le digo, fíjese lo que le digo, que era Jesús Nazareno, o sea, el hombre en carne en la tierra, pero luego después lo quiere exaltar más. Lo que le dice, ¿qué le dice? El Santo de Israel, el Santo de Dios. O sea, sabía quién era. El Santo de Dios. Sabía quién era. Hermanos, nosotros también sabemos quién es Jesucristo. Pero fíjese lo que no hacemos nosotros. Fíjese lo que hizo el demonio, lo que nosotros no hacemos. El versículo 26 dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole, dice, con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué hizo el demonio? ¿Qué hizo ese espíritu? Le obedeció. Cierto. Le obedeció. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre ese mal espíritu inmundo en el cristiano de hoy? Que la diferencia es de que el demonio no le sirve a Dios. Aleluya. Pero el cristiano no le obedece. ¿Qué tanta diferencia hay? Que los demonios son más obedientes que los cristianos, hermano. Resumido en pocas palabras. Es duro y es vergonzoso también. Santo. Porque cuando aquí, si le pusiéramos tema a esta enseñanza, a esta meditación, pudiéramos ponerle la autoridad y el poder de Dios en un solo hombre. Pero hay también hombres que sí obedecen la autoridad de Dios. Y podemos darnos cuenta, mire, vamos a ir para leer Biblia, hermanos, porque a veces los predicadores de excelencia a veces no dejan que el pueblo lea la Biblia. Todo no, pero es bueno. Las dos cosas son buenas. Vamos a Mateo, al libro de Mateo 8:29, y quiero que me lo lea, hermano Fidel, y vamos a ver algo muy importante ahí. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ahí, gracias. Fíjense, eso hace más de 2000 años Amén. que sucedió eso. Amén. Y ellos saben para dónde van. Amén. Aleluya. El abismo. Y nosotros también sabemos para dónde vamos si no usamos la obediencia de Dios, la autoridad de Dios. Amén, hermano. Ahí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, de que estos espíritus inmundos, desde entonces ellos saben para dónde van. Amén. Pero la otra vez que compartí la palabra dije esto, pero no se quieren ir solos, hermano. Amén. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que trabajar todo lo que estos espíritus no hacían, y nosotros ponerlos por obra, y también lo que hacían y hacen, hermano, porque obedecieron. Nomás una vez les dijo Jesús, cállense, y con eso. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos cuando estamos bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de nuestro pastor y nos pide algo? A veces ni contestamos ni sí, ni no, ni amén. Aleluya. Y queremos que el Señor
trabaje en nuestras vidas. Qué plomazo. Lo más difícil es de que si no obedecemos a Él que lo vemos, difícilmente al que no vemos. Y esto para mí ha sido un golpe al hígado, ¿no? Porque glorificamos al Señor, hermano. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si algo yo he notado, y por eso estoy aquí, por la misericordia de Dios, pero algo he notado y lo he experimentado, es de que yo le he hecho unas preguntas tan difíciles al pastor, y hasta ahorita me debería de reprender en muchas ocasiones, pero tiene paciencia y sabe de que el quien va a tomar cuentas conmigo es Dios. Pero a mí esta palabra me ha tapado la boca, porque primero cuando estudiamos la palabra le pedimos a Dios, pues, ¿qué hago? Esta palabra a mí me ha redargullido mi conciencia, mi corazón, porque yo creo de que todos vemos que la vida del pastor podemos decir, no, pues no trabaja, pero yo quisiera trabajar 3 veces más que estar en su posición, porque es una responsabilidad, es un compromiso, estar bajo la autoridad de Dios, y luego ya sabemos que esto sigue más adelante, siempre va a haber alguien atrás de nosotros o enfrente. En mi caso, yo no hago nada si Él no me lo admite. Yo nunca me autopongo en ningún programa, le pregunto a Él, porque yo tengo que respetar esa autoridad. No es alguien que lo voy a idolatrar, porque tampoco eso no es bueno, pero tengo que darle respeto. Y es lo que no hacemos como cristianos, se nos hace difícil. Y así de esa manera va a ser muy difícil que vayamos al cielo. La humildad va con la fe y también la obediencia. Son 3 cosas que tenemos que tambalear entre una, la otra. Nos quitamos de aquí, nos sale esta, y así es. Pero es necesario. ¿Ustedes creen de que para mí ha sido fácil estar donde estoy? Inclusive estoy pasando pruebas también, como muchos de nosotros aquí. Pero Dios así quiere. Gloria a Dios. Porque de otra manera, ¿cómo le saltaríamos al Señor? Bendito Dios. Y es cuando más le buscamos, y es cuando el Señor más se manifiesta. Aleluya. Porque en el dolor, sabe el Señor que ahí vamos a estar buscándole. Vamos a estar perseverando, vamos a estar luchando. Pero ¿por qué? Porque es necesario. Amén, gloria a Dios. En el versículo 26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Cómo no iba a clamar en gran voz? Imagínese, hay que usar la imaginación, ¿no? Alguien que va a ser despojado, donde está bien conforme, va a poner pleito. Es cierto. ¿Por qué cree que cuando se nos dice, hermano, usted puede, hermano, aunque no hayan excusas, la buscamos? Inclusive si ya estamos, mire, es tan importante, pastor, de que cuando se nos da un privilegio, sí tenemos que andar bien con el Señor, pero si no nos esforzamos, menos lo vamos a llevar adelante. Ah, cierto, hermano. Y lo digo por mi persona, porque es que ese es el precio, tenemos que pagarlo. Amén, gloria a Dios. Amén. Tenemos que viajar una milla más lejos, todo el paquete es así. Amén, gloria a Dios. Es necesario y no nos queda otra opción. Y sabemos que si buscamos otras alternativas, Dios no se va a manifestar en nuestras vidas. Así es, amén. Porque si buscamos otras alternativas, es como que, bueno, Dios no funciona, pues voy por este lado y vamos a fracasar. Gloria. La mejor alternativa y la única es Jesucristo, Amén. que es el único que sabemos que pagó ese precio, que ninguna persona pagaría ese precio por cada uno de nosotros. Y sin embargo, sigue siendo fiel. Amén. Gloria a Dios. Y es Aleluya. por eso que está a la diestra de nuestro Padre,
Porque Señor, aleluya. si Dios le dice, hijo, ya levanta esa iglesia, y uno de nosotros andamos apagados, y Jesucristo dice, no, vamos otro poquito más, otro poquito. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Pero ¿qué tal si ese otro poquito no lo aprovechamos? Amén. Santo Dios. Ahí está el problema. La gracia. Gloria a Dios. El versículo 27 dice de su palabra, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Gloria a Dios. Fíjese que aquí me manda a un... ¿Se recuerdan la versión del centurión? El hombre que... Vamos a la Biblia de Mateo 8, del 5 al 13. Y hay algo que quiero compartirles para que entremos en más entendimiento. Porque la autoridad de Dios tiene que ser efectiva. Del 5 al 13, perdón, sí, dice la palabra de Dios, la voy a leer, escuchen nada más. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese lo que entra en efecto ahí en el 9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo haré. Fíjense lo que nota aquí Jesucristo, de que este hombre usa la autoridad. Amén. Y ahí lo que le está diciendo a Jesucristo, de que si él usa la autoridad con sus soldados, Jesucristo tiene más autoridad todavía. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo tiene autoridad en Santo. todo bajo la faz de la tierra. Y este hombre, en pocas palabras, le dijo, no tienes que ir. O sea, no te molestes. Amén. ¿Será que nosotros tengamos ese mismo discernimiento? Gloria a Dios. Esa fe. Aleluya. Y este hombre ahí lo hizo. Entonces podemos ver la autoridad de Dios en persona, allí presente, y desde el cielo hasta la tierra también. Porque este hombre ahí puso su fe. Amén. Un hombre que cuando habla de cinturón es alguien que tiene bajo orden unos 80, 90 soldados por ahí, y da órdenes y le obedecen, le sirven. ¿Cuántos tiene aquí, pastor? Aquí hay como unos varones, hay como unos 15. Y seremos como esos soldados. Pues, ajá. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor? Pero el Señor es bueno, hermano Edín. Amén. Tan bueno de que a veces esas cositas no las toma en cuenta, porque nos sigue dando ese tiempecito, esa oportunidad. Amén, Señor. Alabanza al Cordero. Y sigue la palabra en el versículo 31 y dice, y los demonios, fíjese, en este mismo libro hay algo que lo voy a leer. El versículo 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, dice, permítenos ir a aquel. A todos. Siempre van a buscar un refugio. En esta ocasión ellos pidieron un refugio, pero en la primera no pidieron. Amén. ¿Qué sucede en eso? De que es algo muy peligroso esto. Así es. Aleluya. Si una persona, pastor, es liberada y andamos mal
aunque estemos sirviéndole al Señor, ese espíritu va a buscar dónde Casa entrar. nueva. Y si alguno de nosotros, por alguna razón u otra, no estamos en intimidad con el Señor, no le estamos buscando y conociendo de Él, yo no digo nada de uno nuevo, pastor, porque a lo mejor Él trae también, pero en este caso me estoy refiriendo a los que ya estamos aquí Amén. y le buscamos al Señor. Es por eso que si tenemos cargas, tenemos cansancio, todo lo que el Señor nos pide que le entreguemos en sus manos, hagámoslo, Amén. porque por nuestras fuerzas no vamos a poder. ¿Cierto? Amén, así es. Glorifiquen al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ya estoy terminando, El versículo, estamos en San Marcos otra vez. Gloria a Dios. Cuando dice, voy a recalcar esto, cuando dice en el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Fíjense que hay una mala interpretación en Jesucristo, porque aquí Él dice con autoridad, cállate y sal de él. Pero muchos hermanos consideran a Jesucristo como lo ponen allá, no, colgadito y con una cara, en ciertas ocasiones le ponen una cara como De niño. pidiéndole perdón a Dios y todo, como muy afeminado el pastor, y como muy débil, todo flacucho. Oye, si el rey David era conforme al corazón de Dios y era un hombre valiente que luchaba y mataba miles, imagínese el Hijo de Dios, era un hombre fuerte, Estaba joven. fortalecido y joven. 33 años. Gloria a Dios. Y luego usted cree que estos de espíritu, estos demonios, Él le iba a hablar, sal de él. No, para nada. Y a veces esperamos, pastor, que así nos hablen. Y ni aún así nos hablan, les hablamos igual. O sea, no hay cambio. Y queremos reflejar el amor Cierto. de Dios. Amén. Porque cuando habla la palabra de exhortar, lo mejor es exhortar en el amor, ¿no? Para animarnos unos con otros. Pero aquí Jesucristo habló con autoridad. Amén. Gloria a Dios. Directo. Y con aquella autoridad de que ese demonio quedó calladito. Gloria a Dios. Así deberíamos quedar nosotros cuando nos llaman la atención. Calladito. Amén. Aleluya. Amén. Sabemos que los demonios no van al cielo, pero podemos aprender de ahí. Sí. Calladito, hermano. Aleluya. No ayuda. Proseguimos. Amén. El versículo 28, vamos a ver algo también muy sobresaliente. Dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Claro, inclusive, fíjese lo que pasó más allá, cuando salieron de la sinagoga. El versículo 29 dice, y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y dice, y la suegra de Simón, estaba acostada con fiebre y enseguida dice, y enseguida le hablaron de ella. Fíjese lo que aconteció. Entonces él se acercó, le tomó de su mano y la levantó y inmediatamente Comenzó a servir. Le dejó la fiebre de ella. Y ella le servía. le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué podemos ver aquí? Algo que a lo mejor no podemos captar, pero aquí lo que podemos ver, fíjese quién está dando esta versión. San Marcos era un doctor, le pudo haber dado medicamentos, no se trataba de eso. Amén. Aleluya. ¿Qué podemos aprender de esto? Que hasta en una calentura se manifiestan los espíritus inmundos, pastor. Puede tomar cuantas pastillas sea, no va a pasar nada. Sigue la fiebre ahí. Aleluya. Pero eso algo nos quiere decir. Así es. ¿Sabe por qué? Porque los problemas nos aturden. Amén. Y los problemas son causa de ¿qué? De malos espíritus también a veces. Y esos afectan nuestro cuerpo. Entonces, pero Jesucristo, como es el Rey de Reyes, Al que servimos. Amén. Aleluya. dice tiene autoridad en el poder y en la sanidad, en todo.
Amén, gloria a ¿Y Dios. qué es lo que tenemos que hacer? Buscarle, Amén. buscarle, servirle y no dudar, porque también la duda causa que una desconfianza, porque cuánto tenemos a veces peticiones al Señor por tanto tiempo, pero esa es la voluntad de Él. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Qué lindo es Cristo, hermano. Miren lo que hay aquí cuando Jesucristo, quiero recalcar esto, cuando Jesucristo despoja, saca este demonio de este hombre, los escribas y los rabinos en aquel tiempo, ellos creían que esto funcionaba a través de exorcismo. Por eso se quedaron con la boca abierta cuando vieron que nomás dio su palabra. Estaban acostumbrados en el estilo exorcista de que sacaban inciensos y, bueno, otros eran rabinos y todavía tiraban agua, pastor, como los católicos. Por eso se quedaron sorprendidos y pues nomás dijo, dio su palabra y los demonios inmundos le obedecen. Amén, aleluya. Algo que nunca lo habían visto, pero nosotros lo vemos todos los días, pastor. Gloria a Dios. Somos bienaventurados y por eso estamos aquí, porque no andamos con esa religiosidad, sino que nuestro Dios, nuestro consolador es Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, yo nada más, mi propósito de esto es de que entremos en conciencia y entendamos de que si estos malos espíritus le obedecieron a Jesucristo, nosotros con mayor razón. Y usar esa autoridad que Jesús nos dejó por medio del Espíritu Santo, usarla para bien, porque esa autoridad está allí, está en cada uno de nosotros. Cuando llegamos a ser hijos de Dios nos dio potestad, ¿no? Pero en esa potestad también viene una autoridad de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano Saúl, que concluya con un canto y luego vamos a pasar al altar a pedirle al Señor de que esas cosas nosotros no debemos de dudar en Jesucristo, y que Él es el que en realidad debemos de temer, debemos de seguir, debemos de confiar en Él y no dejar que otras cosas, los problemas, los conflictos nos quiten ese gozo, ¿no? Esa seguridad de que en Cristo hay salvación, en Cristo hay reposo, en Jesucristo hay vida y hay un manantial de agua que nos mantiene fresco en la vida eterna, porque es nuestro deseo un día llegar al cielo y agarrar mano de esa vida eterna.